Vamos a hablar ahora con el doctor Horacio Joffre Galibert, no sé si lo pronuncié bien el segundo nombre, Horacio Joffre Galibert, fundador y presidente interinstitucional de la ONG Asociación Argentina de Padres de Autistas. Él es papá de Ignacio, de 37 años, con autismo severo. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Argentina de Padres de Autistas, de los padres, de nuestros profesionales, somos 1000 familias en APADE, así que muchas gracias por esta posibilidad. No, por favor, gracias a usted, doctor, por estar acá con nosotros a estas horas de la madrugada, ¿no? Imagino uno está ya un poco cansado, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de este síndrome que es el Asperger, que tiene como indicios, ¿no? Como veíamos recién en el informe, que es una especie del espectro del autista, ¿no? O sea, de un grado. ¿Cómo podríamos primero denominar qué es el autismo? Porque quizá mucha gente no conoce ni siquiera lo que es el autismo y menos este síndrome de Asperger, ¿no? Sí, quería aclarar, bueno, el informe que han pasado está espectacularmente, Bueno, ha muchas gracias. resumido muy bien para una información en poquísimo tiempo. Les recomiendo, les sugiero que está faltando un personaje aparte de Susan Boyle, el empresario que se han pasado, que son conocidos y referentes en el mundo, faltaría Temple Grandin. Temple Grandin, la autista más famosa, es Asperger también, y bueno, ya ha conjeturado la ciencia. Su tesis doctoral realmente sobre el comportamiento animal ha dado que hablar al mundo y a la ciencia. Es una persona muy influyente, socia honoraria también nuestra de la Asociación Argentina de Autismo. Y en cuanto a tu pregunta, ¿qué es el autismo? Yo siempre como papá trato de definirlo en base a la ciencia, la información que tenemos, que los seres humanos cuando venimos al mundo tenemos como tres cosas en el funcionamiento del cerebro, nuestra cabeza, que es primero entender el mundo en que vivimos, son las interacciones sociales, la reciprocidad social, el comportamiento y por otro lado la comunicación verbal y no verbal. Algunos de estos tres elementos están más dañados, menos afectado, y entonces ahí tenemos un mapa. Y si viste una persona con autismo, viste una persona con autismo, porque el próximo que veas va a ser totalmente, quizás muy diferente o sutilmente diferente. Ese es el gran problema que tenemos en todo nuestro colectivo. Y por otra parte, lo que se está manejando conforme a los consorcios internacionales, a los de ciencias internacionales, hoy ya de cada 60, 55 personas que están naciendo una dentro del espectro del TEA, del trastorno del espectro autista, o el SEA, la condición del espectro autista. Son denominaciones que se van ayornando y se van actualizando conforme un poco para cómo va la ciencia y cómo va la etiología en evolución. Respecto al, y bueno, dentro de eso, para los papás era mucho más sencillo y para el mundo en general, el DSM-4, o sea, ¿esto cómo se mide? Con criterios orientadores que provee generalmente la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, que es un medidor, el CIE-10, que es de la Organización Mundial de Autismo, donde están, digamos, el Vadenecum, el clasificador internacional de las enfermedades, y actualmente más el CIF también, que es otro clasificador, pero si tomamos en cuenta la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos, que es el más conocido, el que más se aplica prácticamente para un diagnóstico, y que cada vez se están haciendo un poquito los diagnósticos más cercanos, no como desearíamos en nuestros movimientos asociativos y como familia de personas con Asperger, de personas con autismo, dado que en este momento APADEA, por ejemplo, está planificando una campaña de diagnóstico con más precisión. Hablar de esto es muy, muy súper complejo. Como nos decía el doctor Rivière en los años 90, el diagnóstico es multiforme para cualquier profesional. Estamos ante realmente un misterio, algo fascinante por otro lado, poder diagnosticar esto, porque no es lo mismo una persona con Asperger que una persona con autismo severo como es mi hijo, por ejemplo, que tiene todos los componentes, estuvo vestido como astronauta bastante años, con autoagresión, automutilación, y una persona con Asperger que a lo mejor habla tres idiomas, de tal manera que en Apadea también pudimos tener convenios con empresas informáticas y hacer reclutamiento de personas con Asperger y que han tenido un éxito maravilloso en sistemas de software de empresa, por ejemplo, para el eficientismo y para hallar una mejor rentabilidad a una empresa. Entonces, el, el círculo que manejamos, el arco iris, es realmente de 1 a 10 totalmente distinto. Esto complejiza los movimientos asociativos, complejiza a la ciencia
y a todo el mundo para poder entender de qué estamos hablando en esto. No la quiero hacer difícil, pero realmente la síntesis que vimos recién resumía muy bien, y eso necesita un montón más de explicaciones, obviamente, y para decir en pocas palabras lo que es una persona con Asperger, hoy, después del DSM-5, a partir del 2014 y vigente en 2015, la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos lo desterró, digamos, lo anuló dentro del DSM-4, que era categorial. Para nosotros era más fácil el DSM-4 porque había como subtipos. Entonces tenías lo que era autismo propiamente dicho, síndrome de Asperger, en honor un poco a quien describió la sintomatología, que es el doctor Hann Asperger, allá en 1944. Hubo Sí. dos grandes descubrimientos, digamos, dos grandes descripciones. Por un lado, Leo Kanner en 1943 describe la sintomatología de lo que sería el autismo como tal, ¿sí? Y en el año 44, el doctor Hann Asperger describe, pero eran como más geniales, hablaban idiomas, tenían como más facilidades y más desarrollo intelectual, eran como eruditos. Entonces, cuando llegaba la asociación en esa época, cuando nosotros empezamos en los 90, decía, ¿qué tipo de autismo tiene tu hijo? Bueno, es aspergeriano porque habla idioma. No, el mío es caneriano con síntomas asociados y los componentes de agresión o semiautoagresión o trastornos del sueño. Y así nos íbamos manejando. Hoy, por suerte, gracias a Dios, avanzamos muchísimo y tenemos un poco más el mapa armado de lo que es el diagnóstico, pero por otro lado hay complejidades y hay grupos de resistencia y que se formó a raíz del DSM-5 porque directamente lo sacó como una categoría autónoma al síndrome de Asperger en honor a quien lo describió. Entonces, hoy están todos dentro de la dimensión de lo que es el DSM-5 dentro del espectro autista. Es decir, ya no existe más como categoría autónoma el síndrome de Asperger. No sé si me puedo explicar bien con esto. Y que es yendo un poquito más con precisión al Asperger, que es dentro del espectro autista. Bueno, son definidos un poco aquellas personas que afecta la forma de cómo piensan, cómo sienten, cómo ven el mundo, cómo lo entienden, cómo se comunican, cómo procesan la información, básicamente, cómo es su socialización, cómo es su empatía. Y aquí empezamos con las dificultades y también con las grandes consignas que tienen y también un poco con las rutinas, los detalles, y por eso, por ejemplo, cuando elegimos para un trabajo específico el desarrollo del SOC, han dado un resultado maravilloso, porque todo esto que hacen a la rutina, que son extremadamente detallistas, una excesiva concentración, que tienen intereses concretos, bueno, se han destacado y eso conforma como un círculo virtuoso en algunos aspergerianos, ¿no? No sé Ah, si responde un poco entre la distinción lo que es el marco sí, del sí. autismo. El autismo, para decirlo sintéticamente, entonces es un término para describir una serie de síntomas que hacen a la neurología o la neuroanatomía, neurofisiología que tienen en el cerebro nuestros hijos, ¿sí? Para describir esto que pueden ir con tres elementos nucleares más sintéticos, que sería que están afectadas las interacciones sociales, entender el mundo, la comunicación verbal y no verbal, y toda la base de los comportamientos, lo que hace la base de los comportamientos. Ahora, Esto se doctor, una pregunta. ¿Y a qué edad más o menos se puede diagnosticar, digamos, este síndrome? Bueno, cuando en datos conservadores siempre esto se tomó de cero edad a los 30 años, ahí está el trastorno del desarrollo, la condición. Y se tomaba a partir de los 18 meses, la sintomatología empieza a manifestarse cada vez más. Nosotros tenemos películas filmadas, por ejemplo, de chiquitos de 1 año, donde, bueno, la velita hablaba, decía palabras, sonriente, y después, al año siguiente, la verdad es que perdió el habla, el rocking, se encerró en su mundo y el problema, el drama para los papás es que hay un caos. Ya no te podés comunicar con tu hijo, él no se puede comunicar con sus padres ni con el mundo. Y bueno, y hay otro caos. Entonces, un caos de los padres con el hijo, el caos del hijo que no entiende el mundo y no se puede comunicar. Y como si eso fuese poco, uno mira la ciencia si hay respuesta y hay otro caos porque la ciencia no tiene todas las respuestas. Y eso ocurre alrededor a partir de los 18 meses. En el caso de los Asperger es muy difícil porque hablan, porque son bellos, no te das cuenta prácticamente, no aparece la sintomatología así tan expuesta. En otros casos no, le falta el habla,
el rocking, a veces hay autoagresión, ciertos comportamientos que van detectando y hay sospecha de que hay un cuadro relativo a autismo o a los TEA o a la condición. Mientras que en el Asperger generalmente se da un poquito más tarde. En Argentina hay un promedio entre los 3 y los 4 años, que esto es, no hay una estadística seria que tengamos en la asociación, pero son los datos que estamos manejando. Ahora, doctor, yo creo que se está entendiendo bastante claro todo lo que está hablando, ¿sí? Claro que es un tema para desarrollarlo y bueno, la gente también ya está mandando mensajitos, dando su opinión al respecto, algunos contando también sus experiencias. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de Asperger? Los tratamientos que estamos manejando en este momento de avanzada en el mundo son todos conductuales, o sea que la ciencia empezó a operar por la conducta de las personas con Asperger y las personas dentro del espectro autista. Si se entendió un poco el mapa en la que están todas las personas del espectro autista, y allí estarían ahora las personas con Asperger también dentro de este mapa, ¿no? Dentro de este círculo. Y antiguamente eran más de entidad médica, y en las últimas décadas se apuntó mucho más a lo educativo. Los tratamientos todos son psicoeducativos y que están dando un muy buen resultado, más otras terapias intermediadas por los propios padres, por la familia, donde cada vez están avanzando y cada vez hay más metodología, más posibilidades de mejores augurios, porque el tema de nuestros hijos, donde se presenta un cuadro de autismo, un cuadro de TEA, de trastorno del espectro autista, un cuadro de la condición o un cuadro aspergeriano, cuanto antes ataquemos a la persona, más posibilidades tenemos de recuperación, sobre todo en el tema de la socialización. En el caso, si tenemos una persona con autismo, una PADEA en nuestra asociación, trajimos a la Argentina en los años 90. En la Argentina teníamos un problema en esa época que era el hegemonismo médico, céntrico, asistencialista, un discurso muy biológico, muy de trastorno, digamos, y por otro lado teníamos un poquito una leve corriente de psicoanálisis donde había una cierta culpabilidad, y bueno, y todo esto costó. Se ha traído de Estados Unidos y la IUCLA las modificaciones de conducta, se ayornó a la Argentina y con lo que estaba vigente en el mundo y sobre todo en Europa Central, en Europa continental, entre España e Inglaterra, y eso el doctor Riviera aportó una cosa importante que es todo lo que es el constructivismo, el cognitivismo. Estos son una mezcla entre las técnicas, digamos, y las posibilidades cognitivas que tienen estas personas con este síndrome, y se les llamó los tratamientos cognitivos conductuales. Que acá costó mucho para que sean reconocidos, por ejemplo, por las obras sociales. Ese es el más usado, el más exitoso, el que mejores resultados está dando prácticamente de avanzada en todo el mundo. Y después, bueno, hay un montón de otros tratamientos. El TEACH, por ejemplo, que es un tema también educativo del doctor Schoffer en los Estados Unidos, que nació en la época de Kennedy en los Estados Unidos, está muy vigente y sigue siendo un excelentísimo tratamiento. Hay otro más moderno, pero siempre dentro de la línea de lo conductual, de la avanzada, donde se aprecian, incluso también, bueno, las personas con Asperger, no es lo mismo que una persona, por ejemplo, como mi hijo, con un autismo severo, con los componentes de agresión y autoagresión. Quizás una persona con Asperger que se puede casar, que puede estudiar, puede tener doctorado, puede hablar idiomas, también será importante un tratamiento de psicoterapia en ese caso, más otro montón de posibilidades y de ofertas de tratamiento, sobre todo la mayoría son educativos, Claro. y bueno, y que hacen a la socialización, ¿no? Ahora, doctor, estaba tocando también el tema de la familia, ¿no? Me imagino que la situación también es difícil para ellos, para los padres. Me imagino la dificultad que hay en lo que es la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, tanto para la comunicación entre los familiares, para un familiar que está, un ser querido que tiene ese síndrome, tanto de Asperger como también del autismo? ¿Y cuál es el comportamiento de una persona que lo padece? Primero, gracias por la pregunta, porque como padre es lo que más nos impacta. Sí. La primera cuestión, tu nombre, perdón que por ahí no lo registré. Federico. Federico, bien, gracias Federico. Lo primero es manejar la aceptación. Entonces, en la asociación nuestra, que somos más de 1000 familias, tenemos personas que por creencias, por educación, generalmente ahí cuando hay una ayuda un poco espiritual, ¿no? Bueno, la aceptación por ahí está más mecanizada y puede ser más aceptada. Pero tenemos un promedio a veces de 10 años de aceptación,
y hay personas y papás que no lo aceptan en toda la vida. Este es el primer problema, porque cuando nos enteramos del impacto de un diagnóstico que nuestro hijo tiene Asperger o tiene autismo, por ejemplo, en estos últimos años, este último tiempito, están apareciendo muchos papás con Asperger. Entonces está con Asperger el papá, el abuelo y el chico por ahí es autista. No sé si me explico. Y hay tres Claro. generaciones. Esto lo estamos viendo, ¿por qué? Porque hay más información, más accesibilidad, más conocimiento, más asociaciones de padres, más movida, y gracias a programas como este, como el que estamos haciendo en este momento, que la gente se informa, pregunta, ¿sí? Y cada vez va conociendo más la cuestión. Entonces, estamos en esta instancia, en este momento. ¿Y cómo afecta a la familia? El impacto, bueno, es un exocet, realmente. Y por otro lado, gracias por la pregunta, porque la familia necesita mucha ayuda, no podemos solo. Realmente esto te, bueno, te lleva puesto, como dicen en la calle los chicos, ¿sí? Entonces hay que prepararse, tenemos, afecta básicamente la pareja, el matrimonio, las relaciones, se está estudiando y lo que los papás pedimos, los líderes, justamente en los doctorados de discapacidad, es que haya un poco más de investigación y cómo podemos ayudar a la familia, a los vínculos, porque afecta de una manera muy lacerante. Tenemos un alto índice, altísimo, de desquicio familiar, de divorcio, de destrucción de la familia, y me estoy metiendo en un tema muy complejo, muy delicado, muy difícil, y a veces en las asociaciones, el caso mío que ya llevo casi 40 años, mi hijo tiene 38 ahora, llevo casi 40 años como digo, terminamos especializándonos en gerenciar el dolor, por ejemplo, gestionar el sufrimiento, estamos medio expertos en esto para poder sobrellevar esto y también se puede manejar perfectamente la felicidad. Hoy los discursos son hablar del dolor, hablar del sufrimiento, hablar de nuestra vejez, de nuestra evolución. Por suerte y gracias a Dios, en los últimos tiempos hemos adelantado mucho para una mejor calidad de vida. Y creo que también estamos hablando del derecho a la felicidad. Y cómo es posible ser felices en medio que por ahí nos cruzó esto. No sé si respondo así muy desprolijamente a varias vertientes y varios impactos en la familia y cómo podemos... Y el último problema que tenemos es la pregunta, a nuestra muerte, ¿quién los va a querer? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Y ahí viene el compromiso y la responsabilidad social del Estado y de la sociedad, porque alguien se tiene que hacer cargo, en lo posible que no sean cargo los hermanos. Hay países, para nombrarte algunos, del primer mundo que tienen resuelto, el Estado se hizo cargo. En el caso de la Argentina, hay un sistema de obras sociales que debemos decir que es bueno, que tenemos la mejor ley del mundo, que la logramos los padres, como esto que te conté, lo que trajimos las modificaciones de conducta, no lo trajeron ni los políticos, ni los gobiernos, ni las universidades, ni los profesionales, nadie. Fueron dos mamás y quien te está hablando acá, cuando creamos Zapadea ya por los comienzos de los 90, viajamos y trajimos el primer franchising y directamente no encontramos a nadie que nos pueda acompañar como padres. Hasta que, bueno, algún médico se empezó a acercar, los médicos de nuestros hijos, y cuando yo recién escuchaba ahí en el informe o psiquiatra o psicólogo, mira, te digo algo, Federico, la discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, necesitamos de todo el mundo, necesitamos de ustedes, de los medios, Sí. lo necesitamos muchísimo y gracias, te agradezco muchísimo esta posibilidad. No, Necesitamos de los políticos, necesitamos de los técnicos, necesitamos de los científicos, del policía, del sistema educativo, del sistema de salud. La discapacidad atraviesa todo. Así que si vos me preguntás, médicos, psiquiatras, todo, vale todo, algunos más, otros menos. Hoy, por ejemplo, es la interrelación, la interdisciplina, hoy es mucho sistema educativo. Si un papá en este momento le pregunta, ¿qué preferís? Y te va a decir, prefiero la educación. ¿Sí? Sistemas, por ejemplo, el TCC, cuando uno preguntaba qué tipo de tratamiento, es los TCC, bueno, es el tratamiento cognitivo-conductual, como te decía, entre la mezcla, entre modificación de conducta y los potenciales cognitivos que puede tener nuestro hijo. Y se trabaja sobre eso, son terapias específicas sobre eso, cuanto antes comiencen mejor, se socializan, digamos, y se puede tener precozmente esto y vamos a tener un mejor pronóstico para una persona que se va desarrollando conforme a qué tipo o cómo, hasta qué punto está afectado en estos elementos que te decía, la interacción social, el comportamiento, la comunicación verbal y no verbal. claro. Vemos, doctor, que
que a través de este problema, ¿no? La persona que lo padece, el ser querido que padece este síndrome, tanto de Asperger como cualquier otro problema también, el autismo, como bien hablábamos recién, afecta todo el entorno familiar. Ahora, por ejemplo, en lo que sería la escuela, en la educación, en la escolarización, ¿cómo se puede desarrollar un niño que sufre con eso, con este síndrome? Porque también estábamos pensando, ¿no? El hecho de que los padres, bueno, tienen que lidiar con esta situación, la ayuda, todo lo que sea ayuda será bienvenido, bien recibido, como bien decía, ¿no? El hecho de los medios también es importante que hablemos de este tema, los psicólogos, los psiquiatras, en fin, la ONG que tienen ahí ustedes. Ahora, ¿cómo facilitar la escolarización de un niño que sufre con este síndrome? Mira, es letal, lo que estás preguntando es súper central, porque allí está el camino. Armar, legislar sobre la cuestión de cómo es el sistema de la educación. Federico, cuando nosotros empezamos en los años 90, fines de los 80, mi hijo nació en plena guerra Malvinas en los 82, directamente la discapacidad en general y sobre todo el síndrome autístico, la persona con autismo, estaba expulsado del sistema educativo, incluso el sistema de salud. Expulsado, no existía y hubo que hacer un movimiento asociativo, una verdadera revolución de cambio, y hoy en día, por suerte, eso se superó. Estamos dentro del sistema educativo, estamos dentro del sistema de salud, entre comillas, porque siguen siendo PMO, sistemas médicos, y no una salud como quisiéramos, pero vamos por buen camino, creo que esto se está desarrollando. Y bueno, este es nuestro trabajo, que no es fácil. Cuando vos preguntás sobre la educación, bueno, acá hay a veces ceguera mental, no es tan sencillo lograr esto porque lo que se busca es la flexibilización de las currículas, cómo son los sistemas de enseñanza. Y realmente esta es un síndrome, tanto el Asperger y especialmente el autismo, en que desafía la misma cuestión de cómo es el mecanismo del aprendizaje de las personas. Todas las personas nacemos con capacidad de aprender. Nuestros hijos y las personas básicamente con autismo y un poquito más compleja y con mejores posibilidades, las personas con Asperger, tienen un modo muy especial a veces de aprender, mecanismos maravillosos de aprender. El docente, lo primero que aprende, y nosotros somos expertos en la Argentina como asociación de padres, básicamente formadores de profesionales, de las incumbencias de la psicología, la psicopedagogía, bueno, los pedagogos, les enseñamos a aprender un nuevo mecanismo, que es el mecanismo de cómo enseñarle a aprender a una persona con autismo, con TEA, con SEA, a una persona con Asperger. Y esto es maravilloso, realmente es fascinante. Entonces, sobre esto tenemos que trabajar las políticas públicas, el sistema de la educación, el sistema también de la salud, por supuesto, y básicamente, bueno, todo el sistema social, más funcional y ver los nuevos procesamientos, cómo ayudar a nuestros hijos en el sistema de la educación. Es fabuloso. En el mundo da resultado el sistema de la educación. Ahí estamos apuntando y el mundo está atendiendo a eso. Nos decía, por ejemplo, Ángel Rivier, que si tomamos en cuenta una vida, un segmento de una familia con una persona con discapacidad, en este caso con autismo, supongamos, generalmente son sanos. El problema está, bueno, cómo piensan y lo que tenemos que trabajar Claro, con ellos. Es su discapacidad intelectual, ¿sí? Y eso genera, bueno, entender cómo funciona el cerebro, nada más y nada menos. Pero que es en verdad. realidad es donde hay que trabajar. Es mucho más importante eso que por ahí la salud misma, pero lo digo con respeto y que se entienda, ¿sí? Entonces, a veces son muy sanos, pero tenemos que trabajar mucho más en el sistema de la educación. Por eso tu pregunta no se contesta así nomás, sino que hoy es el tema Sí. total, y no solo sobre todo en este tipo de discapacidad Es intelectual, verdad. este tipo de discapacidad. Es verdad. Doctor, queremos agradecer su participación con nosotros por habernos dedicado una parte de su tiempo. Y quería terminar con el tema de de la vacunación. Vio que, según el Ministerio de la Salud, hoy ya digamos, comenzó la distribución de la vacuna moderna, ¿no? Con respecto a los niños y adolescentes con comorbilidades. Ahora, ¿cómo fue la lucha de los padres para lograr este tema de la vacunación también para los niños, ¿no? Con este síndrome? Bueno, es otro de los fenómenos que está ocurriendo en el mundo entero. Esto ya pasó, todos los movimientos de vida independiente, por ejemplo, y sobre todo en discapacidad. Bueno, no me voy a referir a esto porque es públicamente conocido y vos como periodista lo conocés. Y se dio esta cuestión en la Argentina
y siempre por los padres. Nosotros hicimos posicionamiento como padres, como movimientos asociativos de padres en discapacidad y específicamente las personas con Asperger las asociaciones de autismo como la nuestra, porque realmente cuando se trazó el plan, en los 7 primeros puntos del plan de vacunación, directamente no aparecía ninguna discapacidad, menos el autismo, menos lo nuestro en absoluto. Entonces nos posicionamos y bueno, hasta ser escuchados, ser incluidos, paulatinamente, no fuimos de una incluido, sino que bueno, hubo una resolución al poco tiempo, después hubo una circular para el paseo sensorial, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la vacunación, los padres muy alerta, pues iba pasando el tiempo y no llegaban las vacunas Claro. para las personas más vulnerables. Y esto realmente el mérito a grupos como Vacuname y otros grupos de papá, que nosotros como señeras e instituciones nacionales los apoyamos, y son todos grupos autoconvocados de papá, que se juntaron espontáneamente, y esto, bueno, acompañamos en la Plaza de Mayo, en los distintos manifiestos, mientras no se entra en política, simplemente por necesidad, ahí vamos a estar siempre juntos los padres y se logró esto, nada más y nada menos que ser el centro de la noticia pública y de los medios y también, bueno, que un gobierno, bueno, a llamar la atención de un gobierno y que se revise las decisiones de los parlamentarios y la gente que gobierna este país. Y bueno, se logró ingresar a Moderna, que la noticia que tenemos como grupos de padres que la agencia europea ya autorizó y no necesitaría un trámite de ANMAT acá en la Argentina, se la podía aplicar directamente. Hoy nos decían que en Italia se estaba aplicando, en algunos países. Hoy estos grupos convocados de padres que nosotros apoyamos como movimientos asociativos en discapacidad, en autismo, estaban conversando con las 24 provincias. Creo que Santa Fe mañana quería tener una iniciativa. Otras estaban viendo la posibilidad de la autorización del uso a partir de la semana que viene. Y es muy esperanzador. Qué Y bueno, nuevamente qué el bueno. respeto y el No, agradecimiento a ustedes que nos apoyaron y siguieron todas las movidas de estos padres valientes realmente y bueno, y de la movida de la sociedad civil y que ejercemos los derechos y logramos lo que necesitan nuestros hijos. Esto doc- no es que hay que pedir, esto es un derecho que tienen nuestros hijos. es Y eso verdad. es ejercer. Es que es así. Doctor, queremos agradecerle. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Federico. Gracias a todos ustedes por lo que hacen, ¿eh? Porque No, disfrutan estas cosas. Muchas gracias, Federico, y a muy, todas las personas que conforman este programa. Gracias. muy amable.